Bueno, primero que todo, gracias, ¿no? Por la invitación a todas y a todos. Un gusto además escuchar a Félix, hace tiempo que no nos veíamos. Y voy a poner yo el teléfono porque soy un poquito obsesiva. Entonces, tengo aquí como un cronómetro, a ver si consigo no pasar. ¿Sí? Bueno, primero que todo, me gustaría mira, se ve para el frente, que bueno. Ya, primero que todo, me gustaría como comentar algunos elementos por los que no voy a profundizar, porque además los abordó Félix recién, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría como comentar con ustedes a propósito y para que queden además las dos conferencias como articuladas, ¿no? Tiene que ver con resultados de investigación, con el... No puedo sacar esto, ¿verdad? Que Félix se lo sacó. No, ya no. Entonces, que tiene que ver con cómo la investigación nos va informando desde un enfoque de política comparada o de educación comparada. ¿Ya? Entonces, primero que todo, como cuál es el marco regulatorio que tenemos para las políticas de rendición de cuentas, pero también para la privatización educativa, no solo en el contexto nacional y en el contexto latinoamericano, sino en un contexto internacional. Primero, un elemento fundamental hoy día, tal como lo comentaba Félix además, son las políticas supranacionales y específicamente las orientaciones que otorga la OECD, ¿no? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es importante en este contexto comprender que muchas de las políticas locales, es decir, políticas nacionales, políticas dirigidas al interior de los distintos estados, ¿no? Son políticas que están articuladas y que tienen un sentido que es supranacional. Y por lo tanto, tiene que ver con iniciativas que se han ido impulsando paulatinamente. Específicamente en este contexto, cuando hablamos del profesorado y colocamos al profesorado en el centro de la investigación y sus experiencias, aparecen los sistemas de evaluación docente y las carreras docentes, es decir, los procesos o sistemas de desarrollo profesional docente. Estos se van impulsando fundamentalmente desde la OECD a fines de los 80 y mediados de los 90, con un enfoque que está orientado hacia la estandarización y de esta manera lo que se busca es impulsar entonces estos mecanismos a nivel internacional. Particularmente la instalación de estándares que permitan de alguna manera dar un marco regulatorio para el trabajo docente, pero también permitan la evaluación del desempeño del profesorado. De acá entonces tenemos políticas basadas en estándares. Por ejemplo, en Europa, el mejor ejemplo lo tiene Reino Unido, específicamente Inglaterra, con políticas intensas de rendición de cuentas en general, ¿no? Pero con políticas intensas también hacia el trabajo docente. En Latinoamérica destaca Colombia, México y Chile, con carreras que son meritocráticas, con una promoción horizontal, evaluación del desempeño y una orientación hacia los resultados a través de distintos esquemas de incentivo. No es tampoco la tendencia dentro de Latinoamérica, nos encontramos con carreras muy distintas. ¿No? La literatura es una distinción entre una suerte de primera generación y segunda generación en las carreras docentes latinoamericanas. Una primera generación en la que la temporalidad, es decir, la historia, cuánto tiempo llevas trabajando como profesor o profesora en el sistema, determinaba efectivamente tu carrera docente, ¿no? Con países que incluso heredaban sus puestos hasta a sus propios hijos, ¿no? Una cosa como bien diversa. Con carreras docentes además que siguen teniendo un bajo estatus. La profesión docente sigue teniendo bajo estatus dentro de Latinoamérica en particular. En Europa la situación es algo distinta, sobre todo en secundaria, ¿no? Pero acá el bajo estatus sigue estando. Esto ha generado esta idea de que puedes mejorar tu estatus y tus condiciones laborales además como profesor o profesora en el sistema a través de carreras altamente meritocráticas, va de la mano de todo un conjunto de políticas performativas a las que la literatura llama el New Public Management, como comentaba recién Félix, la gerencia performativa, performance management. En general, el foco está puesto en la performatividad, ¿no? Que tiene que ver con cómo transforma la subjetividad y la cotidianidad del trabajo, de la vida dentro de la escuela, este tipo de políticas. ¿No? Que son políticas que, como les decía recién, desde la OECD van apuntando fundamentalmente hacia aumentar las exigencias al profesorado, la rendición de cuentas y articulando la rendición de cuentas del profesorado con la rendición de cuentas de los estudiantes, de los centros educativos, una suerte de rendición de cuentas en 360 grados. Hoy día, dentro de los países que conforman la OECD, hay pocos países que no tengan un sistema de evaluación obligatorio del profesorado.
son pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque la política lo va impulsando. Y la mayoría de los países tienen evaluación individual docente regulada centralmente. Esta clasificación, hay muchas clasificaciones en la literatura sobre los modelos de rendición de cuentas. A mí me gusta esta en particular porque creo que lo que hace Alejandra Falabella y Luis Felipe de la Vega en este artículo es una suerte de buena clase, ¿no? Ordena muy bien los modelos de rendición de cuentas y sistematiza y sintetiza además lo que está abordado en la literatura de forma algo reiterativa, pero disperso, ¿no? Entonces, si uno sigue esta organización, tenemos un enfoque de responsabilización estatal, uno por desempeño escolar y uno de responsabilización profesional. En el enfoque de responsabilización estatal, el modelo educativo es de bienestar, es un modelo centralizado, los mecanismos de regulación tienen que ver con la supervisión, con el control, el Estado es central, y existen sanciones dentro de una jerarquía institucional de todas maneras como consecuencia de este modelo de rendición de cuentas, de a quién se le rinde cuenta, ¿no? Pero se le rinde cuenta fundamentalmente al Estado, ¿no? En estos modelos. Pueden haber pruebas estandarizadas, por supuesto, ¿no? Pero ¿quién toma decisiones respecto a esas pruebas estandarizadas? Es el Estado. Por ejemplo, hay países que tienen un modelo de responsabilización estatal, existen pruebas nacionales, ya sea para el profesorado o para estudiantes, y esas pruebas no son públicas. Sin embargo, el Estado, en sus distintas representaciones, sí conoce los resultados de esas pruebas y toma decisiones, ya sea para el mejoramiento escolar o incluso para intensificar las medidas de castigo con esos centros educativos, ¿no? Esas decisiones las toma el Estado, pero no el público en general, no la ciudadanía. Por otro lado, tenemos un modelo de rendición de cuentas que responsabiliza el desempeño escolar. Y acá el foco está puesto en el cuasimercado. En Europa el mejor ejemplo lo tiene Madrid. La ciudad de Madrid es un cuasimercado, ¿no? Aunque no tiene estas pruebas estandarizadas, o no de esta manera al menos, ¿no? En Chile, el país completo es un cuasimercado. Es un cuasimercado porque la libre elección, que hoy día está un poco más regulada, ¿no? La libre elección, con mayor o menor nivel de regulación, es la que va a determinar finalmente la matrícula dentro de un establecimiento educativo, ¿no? Los procesos también a través de la matrícula, el financiamiento, y por lo tanto lo que busca a quien se le rinde cuentas, ¿no? Es al público en general, a la ciudadanía, ¿no? Porque ese ha sido el discurso oficial siempre, y que la ciudadanía empoderada pueda tomar decisiones y que los proyectos se vuelvan sociales y colectivos. Sin embargo, lo que genera es mayor privatización, desigualdad y sobre todo inequidad. ¿Por qué? Porque se termina premiando entonces a los establecimientos capaces de captar mayor matrícula y castigando a aquellos que no son capaces de captar mayor matrícula. Es una paradoja finalmente que haya más recursos para los establecimientos educativos que lo hacen mejor, ¿no? Evidentemente es muy raro, ¿no? Desde la lógica pensar que efectivamente van a tener más condiciones para poder mejorar. El foco en los mecanismos de regulación están dados por la competencia, el libre mercado, ¿no? Se autorregula. La escuela le rinde cuentas al Estado, también le rinde cuentas al Estado, ¿no? Pero le rinde cuentas también a las familias por los resultados evaluativos, lo que automáticamente pasa a definir a las familias como consumidores. Y entonces las consecuencias tienen que ver con premios y sanciones que son individuales e institucionales. Y en tercer lugar tenemos un modelo de responsabilización profesional. Desde acá, el modelo de educación en general suele ser un modelo de educación pública fortalecida, con flexibilidad curricular, con espacios de autonomía local, ¿no? La gran tensión que uno tiene respecto de la estandarización del currículum tiene que ver con la equidad, ¿no? Por un lado, estandarizar el currículum implica un ejercicio de imposición, ¿no? En el que tú asumes que efectivamente todos tienen que aprender lo mismo, desconociendo las diversidades locales. Sin embargo, la ausencia de estandarización, primero corre el riesgo de la privatización, es decir, de que el currículum sea cooptado por editoriales que sean las dueñas del currículum, y por lo tanto haya intereses de mercado claramente marcados en el currículum escolar, y por otro lado, que efectivamente se podrían llegar a sostener las desigualdades y a reproducir las desigualdades, sobre todo de clase social, pero también de raza, género, si es que cada contexto establece su propio currículum. Entonces, la paradoja, ¿no? Esta tensión que se genera entre la estandarización del currículum, uno la encuentra en los modelos de responsabilización profesional resuelta a través de un empoderamiento de la colectividad.
y es la ciudadanía en su conjunto la que va definiendo y tomando decisiones respecto a la priorización curricular. Nos encontramos en estos contextos de responsabilización profesional con un alto estatus de la carrera docente. Por lo tanto, hay altas barreras de entrada para la profesión docente y distintos sistemas de acompañamiento. En Chile, por ejemplo, se ha intentado sistemáticamente colocar altas barreras para el ingreso a la carrera docente, entendiendo el ingreso como el inicio, es decir, cómo entrar a estudiar educación, ¿no? Entrar a estudiar pedagogía. Y lo que hemos visto es una disminución increíble de las matrículas. En los últimos años ha habido una disminución sostenida en el tiempo de quienes ingresan a estudiar carreras de pedagogía, no un aumento del estatus de la carrera docente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno va y trata de copiar y pegar iniciativas de otros modelos educativos? Tenemos consecuencias poco deseadas, ¿no? En este contexto, la escuela le rinde cuenta a la comunidad educativa, al Estado también, en una versión local o en una versión nacional. El Estado siempre va a ser quien recibe la rendición de cuentas. Lo que pasa es que dependiendo del modelo, puede que sea el único, el que más decisiones tome al respecto, etc. Y finalmente existe como consecuencia intervención desde el gobierno local. Es decir, se disponen distintas medidas de mejoramiento, de apoyo, de acompañamiento para los profesores, los estudiantes o la comunidad educativa. Lo que yo les quiero comentar, como compartir ahora con ustedes, tiene que ver con un trabajo, con una suerte de trayectoria, ¿no?, de investigación que he tenido la oportunidad de recorrer. Entonces, me gustaría como comentarlo y pensar, ya, ¿qué presento? Como de todas las cosas que estaba haciendo. Sí, vamos a ver cómo sale, pero hice un esfuerzo por tratar de presentar aquello que hay en común de lo que he venido haciendo desde el 2017 a la fecha, ¿ya? ¿Cuáles son como los insumos que tomo para aquello que me gustaría comentar y compartir con ustedes, que son resultados de investigación? Por un lado, mi propia tesis doctoral. Yo no me doctoré hace tanto, yo me doctoré en 2018, hice el doctorado en la Universidad de Granada, y tuve la oportunidad de hacer una estancia internacional. Entonces estuve trabajando en Suecia, en Italia, recogiendo información para la tesis doctoral. En el último tiempo he estado tratando de aprender, al menos, de investigación comparada. Es una de las cosas que más me ha gustado, la verdad, y se aprende bastante con el análisis de los distintos contextos, ¿no? Estoy en el proyecto Fondesit, que dirijo hoy día, ¿no? Y tuve la oportunidad el año pasado de estar en una estancia postdoctoral en la Universidad de Málaga, y por lo tanto lo que hice fue un comparado Chile-España, ¿no?, aprovechando los datos que había recogido en el Fondesit, y produje nueva información con profesores y profesoras, en realidad son mujeres, de distintos lugares en España. Entonces, primero, esta es una entrevista, lo que yo traje hoy día para poder compartir con ustedes y que pudiese ser un poco más entretenido también, fue seleccionar algunas entrevistas claves que son ejemplos de los hallazgos, ¿no? La identidad docente como constructo ha sido debatida en la literatura, y por lo tanto no hay una sola definición de identidad docente, ¿no? Sin embargo, en estas entrevistas, y ahí primero quiero mostrar como lo extracto de las entrevistas y luego contarles un poco qué es lo que nos va mostrando la evidencia para poder dar cuenta del impacto de estas políticas educativas de la identidad del profesorado. Esta es un extracto de una entrevista de una profesora de primaria y de francés, o sea que también hace clases en secundaria. Ella estudió para ser maestra, es decir, para profesora de primaria, luego estudió idioma y luego empezó a trabajar también en secundaria en Italia, en Roma. Yo estoy totalmente a favor de la evaluación de los profesores. El sistema actual no me gusta porque creo que penaliza a los que trabajan bien. Y la valoración de los profesores estaría hecha no solo por una persona, porque es muy difícil que sea objetiva, sino que debería ser un equipo que evalúe a los profesores en 360 grados. Se podría hacer un control y en base a sus resultados hacer un avance en la carrera, porque ahora somos todos iguales, lo que es algo que ha sido muy publicitado por los sindicatos, pero a mí no me gusta. En los últimos años se buscó dar incentivos por el mérito, pero en la realidad, si bien desde el ministerio hicieron las tentativas para dar ese bono que los directores de colegios tenían que usar para premiar a los buenos profesores, la plata era muy poca y ningún director del colegio tuvo el valor de decidir quién para él era un buen profesor, ¿no? Entonces, Italia tiene una prueba estandarizada para estudiantes, la INVALSI, que es nuestro CINCE, ¿no?, pero no tiene un sistema centralizado de evaluación del desempeño docente. Tiene un modelo en que los directores toman muchas decisiones respecto de la evaluación de sus profesores, ¿no?, pero tiene un modelo también de funcionamiento clásico de funcionario público, ¿no?, como modelo educativo. Por lo tanto, es muy difícil remover a un profesor. Entonces, se ha tratado desde el INVALSI, que es un instituto de evaluación en Italia, generar un sistema de evaluación docente. Y ha habido una fuerte resistencia de los sindicatos para ello.
Entonces esta profesora, como muchas de las profesoras que pude entrevistar en Italia, lo que decían es que anhelaban un sistema de evaluación que les permitiera dibujar una carrera docente. Esta es una profesora de primaria en Suecia. Le pregunto yo si hay alguna consecuencia después de la evaluación, preguntándole por las pruebas nacionales, cómo se conoce una evaluación estandarizada también de los estudiantes como nuestros INSE. Y ella me responde sí, pero nunca he estado allí. Creo que debería ser muy serio o algo así. Debería ser, ya sabes, evaluado y ya sabes, podría perder tu trabajo, te pueden hacer una observación formal, pero nunca escuché que alguien haya sido evaluado así. En Suecia, en las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer, los profesores y las profesoras evaluaban que de alguna manera estas pruebas estandarizadas eran una retroalimentación para ellos y para ellas, en sus prácticas como profesor o profesora. De alguna manera parecía ser, en Italia pasaba una sensación parecida, que la evaluación de estudiantes era una forma de evaluar al profesorado, ¿no? Pero en Suecia, la reconstrucción de esa evaluación que se hacía de los estudiantes era fundamentalmente formativa, ¿no? Es decir, que los profesores evaluaban de manera positiva ese test, esas pruebas nacionales, ¿no? Suecia tiene un modelo altamente privatizado de la educación, tuvo un giro muy importante en los últimos 10 años, ¿no? Es uno de los países con un modelo social estatal muy importante y con derechos garantizados a nivel social además, pero la educación está altamente privatizada. No, existen, ellos le llaman colegios privados, que es nuestra versión del particular subvencionado, nadie cobra, la idea del copago a la familia es una cosa inimaginable en términos internacionales, ¿no? Pero el Estado efectivamente entrega un dinero por estudiante a los colegios y existe el lucro, solo que a pocas personas se les ocurriría. ¿No? Pero existe el lucro, está permitido en Suecia. Y el número de escuelas que ellos llaman privados, que como les cuento son nuestros particulares subvencionados, es altísimo, es cada vez mayor y responden a proyectos que han sido socialmente construidos por colectivos, ¿no? Entonces tienen un fuerte arraigo territorial además. El profesorado tiene un nivel de autonomía importante, en Italia es escaso el nivel de autonomía, está muy estandarizado el proceso educativo, las horas, etc. Mientras que en Suecia, yo tuve la oportunidad de estar en un teacher shadowing con una profesora en Suecia, entonces la acompañé a la pobre mujer durante una semana entera a todos lados, ¿no? Ella iba con una campana, ella determinaba los recreos de sus estudiantes, no estaban todos los niños en el patio, ¿no? Las salas de clase, por supuesto, eran muy pequeñas, con muy poquito de estudiantes, aunque se quejaba, por supuesto, del alto número de estudiantes. La profesora de la que trabajé tenía 13. Ella decía que 8 era un buen número para trabajar, ¿no? Los profesores que tuve la oportunidad de acompañar en España tenían 25 y decían que 15 era un buen número para trabajar. O sea, uno va viendo que, al parecer, nunca hay un buen número para trabajar. Pero bueno, al margen de eso, acá hay un modelo de rendición de cuentas en los discursos, los relatos de las profesoras con las que trabajé. Hay un modelo de rendición de cuentas más bien profesional, con mucha autonomía además docente. Este es un extracto de una profesora de lengua, el lenguaje nuestro, de secundaria en España. Y luego el desprestigio al profesorado. ¿Quién mejor que el profesorado para evaluar y determinar el nivel de cada alumno o el nivel del grupo? Entonces, ¿qué necesidad hay de gastar un dineral en organizar pruebas de este tipo? Pruebas en cuadernillo, que podían tener hasta 7 y 8 folios que venían empaquetados por una empresa de seguridad. Así que en todo había un derroche económico innecesario. Había que gastar un dinero en la preparación de los cuadernillos, había que gastar un dinero en la logística, en el transporte, en el reparto de los cuadernillos a cada centro. Y luego los profesores ponerlos en práctica en el aula y desarrollarlos en el aula. Había profesores que, por ejemplo, que preparaban a sus alumnos para esa prueba, porque nosotros teníamos acceso a pruebas tipo que se habían colgado en internet. Y había profesores que se encargaban de preparar a sus alumnos como si eso fuera una carrera, una competición o no sé qué. Ella es una profesora de Andalucía. No, en España las comunidades autónomas son muy distintas y tienen políticas propias, ¿no? En Andalucía se estableció en algún momento unas pruebas que eran pruebas diagnósticas, ¿no? Y que lo que buscaban era informar respecto del estado de la situación de aprendizaje de sus estudiantes. La profesora está haciendo mención a una prueba diagnóstica. Y esas pruebas diagnósticas eran estandarizadas y había mucho temor en la colectividad docente respecto de las consecuencias y del uso de esas pruebas. Hoy día, al menos en Andalucía, no se aplican, ¿no? Hay más pruebas estandarizadas en Cataluña, ¿no? Pero en Andalucía no hay pruebas estandarizadas y tampoco un sistema de evaluación docente estandarizado. España ha sido de los pocos países de la OECD que ha escapado a la estandarización centralizada y que de hecho cada
no tanto tiempo, no sé si poco, pero no tanto tiempo, va cambiando su política educativa con escasa posibilidad de implementación de la misma, ¿no? En este caso nos encontramos con una búsqueda por la instalación de un cuasi mercado, toda vez que de alguna manera se espera que haya una suerte de regulación y de conocimiento de la familia, además de los proyectos del profesorado. Hay altas barreras de ingreso a la profesión docente en España, no entendiendo el ingreso no como el inicio, es decir, no como estudiar pedagogía, sino como el acceso a trabajar en un colegio. Es muy difícil entrar a trabajar en un colegio público, no en un colegio concertado, que son nuestros particulares subvencionados. Muchos profesores ingresan buscando trabajo, tienen poca estabilidad, ¿no? Pero para poder entrar a hacer clases en un colegio público, las barreras de ingreso son altísimas y hay una escasa rendición de cuentas. En general, ya sean los colegios concertados o ya sean los colegios públicos. Este extracto es de una entrevista a un profesor de educación básica acá en Chile. El CINCE es una prueba estandarizada que tú sabes. Imagínate esta misma escuela que es vulnerable en gran cantidad. Compara con una escuela que tenga, no sé, 5% de vulnerabilidad. Obviamente que el nivel de los papás, el compromiso con el niño, hacer las tareas en la casa, no es el de acá. Por ende, el niño aprende más porque va a la casa y hace las tareas con el papá. Aquí no. Aquí que el papá haga las tareas con el niño es súper difícil, súper complicado. Chile tiene un modelo de rendición de cuentas por desempeño, ¿no? Y el CINCE es uno de los dispositivos más performativos dentro de la cultura escolar, de aquellos que va determinando la cotidianidad y la identidad no solo del profesorado, sino de la comunidad educativa en su conjunto. Algunas tensiones, ¿no?, sobre la identidad docente en Chile, Italia, Suecia, España, que es un poco donde he podido recoger esta información. Primero, hay un sistema doble de miedo y deseo en relación con las pruebas estandarizadas y con la evaluación docente. Hay una suerte, como lo llama Val, ¿no?, una suerte de seducción, pero también hay un deseo, un anhelo respecto de los beneficios que traen las pruebas estandarizadas, ya sean los sistemas de evaluación del profesorado o de los estudiantes. Pero también hay miedo a las consecuencias. Y uno podría pensar, bueno, que el profesor que le fue bien en la evaluación docente tendrá este anhelo y el que le fue mal tendrá miedo a las consecuencias, y la verdad es que no es así. En un mismo relato, casi todo el profesorado que participa de las entrevistas, de hecho hasta ahora 33 entrevistas, por ejemplo acá en Chile, ¿no? Entonces, este sistema doble de miedo y deseo, que en las entrevistas de Italia se notaba mucho más, estaba muy, muy intensificado, está en el discurso, en el relato de cada uno de los docentes. Y eso dando cuenta de que hay un relato doble, ¿no?, que esta tensión está presente. Yo cuando estaba investigando en mi mente quería clasificar identidades, porque yo soy psicóloga, ¿no?, y tengo una deformación profesional que tiene que ver como con la clasificación, ¿no?, de patologías, de identidades, de lo que sea. Y una de las cosas que fui aprendiendo es que no podía clasificar nada, porque lo que había era una mixtura, y esa mixtura se presenta en tensión. Y esta es una tensión importante, ¿no?, en la tensión entre esta seducción que generan las políticas de rendición de cuentas y el miedo a sus consecuencias. Otra tensión tenía que ver con el rol y el reconocimiento social, que de alguna manera estas mismas políticas de rendición de cuentas están generando la devaluación social del profesorado, una sobreresponsabilización, un exceso de barreras de ingreso, de permanencia en el sistema educativo, alta meritocracia, competencia, individualización y el respeto asumido como obediencia, ¿no? Pero al mismo tiempo pareciera generar transformación de las inequidades sociales, una búsqueda de una suerte de organización social reivindicativa y la posición del respeto como identidad. La búsqueda de una evaluación objetiva, que no te ponga al servicio de las decisiones del director del centro educativo. En las entrevistas del profesorado chileno, la evaluación docente, muchos profesores la rechazan, consideran que es inútil y al mismo tiempo la valoran por la posición en la que te colocan. Entonces, como una suerte de reconocimiento público, si es que estás en un determinado tramo, por ejemplo. Y nos encontramos con la función social de la educación, por un lado como un beneficio meritocrático y por otro lado como un derecho. Y terminan como conviviendo de alguna manera esas dos concepciones de educación. Algunos resultados en proceso. ¿En qué estamos hoy día? Si nos focalizamos particularmente además en el caso chileno. Primero que hay bastante evidencia de contrahegemonía y de resistencias en el trabajo docente a estas políticas de rendición de cuentas. Hay una alta valoración de la organización docente,
Hay unos sociólogos, ahí está Oxon, hace mucho tiempo atrás, en una revista de sociología, por ahí por los 90, publicó sobre la paradoja del gobierno autoritario, ¿no? Y cómo en los contextos de mayor autoritarismo hay mayor organización social también. Las políticas de rendición de cuentas someten la subjetividad y la cotidianidad al trabajo docente, pero al mismo tiempo se constituyen como una lucha o como una meta de lucha, ¿no? De organizaciones reivindicativas que han ido aumentando. Esto genera además un mecanismo variado de presión y participación política asociada a la lucha social, ¿no? ¿Qué muestran las historias de vida del profesorado? Hay una narrativa de una motivación vocacional para entrar a estudiar pedagogía, pero hay un miedo al desgaste profesional y al abandono de la carrera docente, ¿no? Y eso está muy presente en las entrevistas en este país. Hay un cuestionamiento a la estandarización del trabajo docente porque se le acusa esta estandarización, ¿no?, de potenciar una lógica de tecnificación del quehacer pedagógico. ¿Qué pasa con la carrera docente? Permite reflexionar sobre la propia práctica, y bien interesante porque esto lo pone sobre la mesa, dice que es una oportunidad de reflexión efectivamente, sobre la evaluación en particular, ¿no? Y permite ser reconocido a través del incentivo económico, pero al mismo tiempo presenta una escasa validación. Lo que se cuestiona, de hecho, en las entrevistas es el instrumento, no la evaluación, ¿no? O poco la evaluación, pero es el instrumento. Y se cuestiona la escasa, la abundante descontextualización de la evaluación docente. Se cuestionan sus consecuencias punitivas y la ausencia de un enfoque formativo. Es una paradoja, además, evaluar punitivamente a profesoras y profesores. Es una paradoja, si la evaluación tiene una función formativa. Entonces, que tenga consecuencias punitivas, el mensaje es que entonces la evaluación debe tener consecuencias punitivas per se. Entonces, el mensaje que le enviamos es cómo evaluamos a nuestros estudiantes, ¿no? Si no se supone que tenga que tener consecuencias punitivas la evaluación para los estudiantes, porque habría de tenerlas para los profesores. Y respecto a la formación inicial docente, que es la etapa en la que estamos hoy día en el proyecto Fondesit, existe un rol prescriptivo de las políticas, especialmente de la acreditación obligatoria de las carreras. Entonces, la política de rendición de cuentas es de altas presiones en Chile en distintos niveles, ¿no? La evaluación de estudiantes en el CIMSE, la evaluación de profesores en una carrera docente, la evaluación de las carreras de pedagogía, y especialmente también del impacto de los estándares orientadores para la formación inicial docente. Y esto se da especialmente además en las asignaturas de práctica, en los practicum en España, en la práctica profesional acá en Chile. Sin embargo, también aparecen significados y experiencias contextualmente situadas que buscan desarrollar el pensamiento crítico del estudiantado. A modo de cierre, de conclusión o de discusiones, ¿con qué nos encontramos entonces con todo esto? Hay una gerencia performativa, una accountability performativo, ¿no?, que es capaz de impactar en la subjetividad del profesorado, ¿no?, pero con muchos espacios de contrahegemonía, con muchos espacios de retroalimentación. El profesorado no es un pálido reflejo de lo que las políticas educativas esperan de ellos y de ellas, ¿no? Y hay mucha contrahegemonía que se va generando a partir de esta gerencia performativa, pero también hay mucho impacto en la construcción de subjetividad. Entonces, la burocratización, la tecnificación se enfrenta con la profesionalización y la búsqueda de transformación en el desarrollo profesional docente. Entonces, nos encontramos con algunas tensiones identitarias. Es imposible definir en un contexto de rendición de cuentas la identidad docente. Y lo que podemos definir son tensiones que atraviesan una definición del sí mismo, una definición de la profesión docente. Por lo tanto, en las trayectorias que recorre el profesorado nos encontramos con identidades docentes híbridas, ¿no? La literatura, cuando habla de las identidades, se refiere a las identidades docentes híbridas, se plantea que puede ser, por un lado, estar en tensión o ser duales, es decir, son dos identidades incluso contrapuestas que conviven. Lo que muestra la evidencia de los estudios que yo les comparto hoy día al menos, es que estas identidades no son duales, no son dos identidades que conviven, son tensiones, están todo el rato moviéndose entre un lugar y otro. Y el profesorado vive una construcción de autoimagen y de imagen que le devuelve el resto también en esa tensión. En una sobreexigencia, además, de esa misma tensión, porque se te exige blanco y negro al mismo tiempo, ¿no?, que a veces hace difícil la toma de decisiones. Y por lo tanto, lo que van mostrando estos estudios es que cuando el profesorado trata de resistir a esta tensión que se le es impuesta desde las políticas educativas, cuando lo resuelve en colectivo, y particularmente en la organización docente. Aunque
la mayoría de las demandas de las organizaciones docentes son reivindicativas. Pero de todas maneras hay algunas, es decir, que están desconectadas de la profesión, del trabajo, del quehacer y particularmente del debate del currículum. Aunque hay alguna experiencia, con una compañera de trabajo, con Verónica López, lo publicamos hace poco, hay algunas experiencias que muestran que efectivamente sí hay debate curricular como espacio de transformación en algunos centros educativos. Particularmente trabajamos con uno que tiene toda una política de reconocimiento docente. Entonces, cuando estas identidades son validadas, además, por sí mismos, por sus compañeros de trabajo, en un contexto laboral y profesional, tienen más posibilidades, entonces, de construir una contrahegemonía hacia las altas presiones de estas políticas de rendición de cuentas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Claudia Carrasco por su muy buena presentación. Y a continuación damos paso a las preguntas de los asistentes. ¿Me ofrece la palabra? Me comentan que tenemos una pregunta en las plataformas, en las redes sociales. Vamos a leerla, si la pueden proyectar, por favor. La producción. Sebastián Ortiz Vallegas plantea lo siguiente. Qué interesantes los resultados que presenta la doctora Claudia Carrasco, porque muestra tensiones de la identidad. Me pregunto, ¿qué buscan o esperan los profesores cuando desean o temen ser evaluados? Ya, a ver, cuando buscan, o sea, no sé si buscan algo, las profesoras y los profesores que por lo menos han participado de estos estudios buscan reconocimiento, es una de las cosas que más aparece, ¿no? Y buscan un reconocimiento social que nunca está muy claro como hacia quién, pero no estoy segura yo si lo buscan temiendo o deseando ser evaluados, ¿no? Aparecen cuestiones como la búsqueda de la justicia, mejores condiciones salariales, remuneracionales, mejores condiciones laborales, también una presencia de sus estudiantes, una preocupación importante como para, es como bien interesante porque hay una preocupación importante para que sus estudiantes aprendan. Y entonces una de las primeras demandas respecto de las condiciones que tienen, que muchos de los profesores creen que las van a alcanzar a través de un buen sistema de evaluación docente además, ¿no? Tiene que ver con que puedan hacer bien su trabajo para que sus estudiantes aprendan, ¿no? Y eso es bien interesante porque los ponen en el centro. Pero al mismo tiempo hay una búsqueda permanente de reconocimiento social, que lo escribimos con Antonio Luzón, y que tiene que ver con de qué manera las políticas públicas parecen estar devaluando el rol docente, ¿no? Estas políticas de altas consecuencias, sobre todo cuando la rendición de cuentas es en 360 grados, o sea, le rinde cuenta al Estado, a las familias, al colegio, ¿no? Hasta a los medios de comunicación, a la sociedad en general, sean familias con hijos o no, en edad escolar, si la rendición de cuentas es tan pública, ¿no? El profesor puesto en el espacio de lo público, devalúa el trabajo docente. ¿Por qué? Porque en el fondo es un juicio público, todo el mundo puede opinar respecto del trabajo docente, ¿no? Y del quehacer y de su profesión. Y esa devaluación parece tratar de ser recuperada, o una búsqueda de recuperación de un reconocimiento social. La evaluación docente en muchos de los profesores entrevistados aparece como una oportunidad de recuperación de un reconocimiento perdido en el propio tratamiento de las políticas. El punto es que también eso va a generar también miedo respecto de las consecuencias, porque es una trampa. O sea, las políticas públicas que te devalúan no te van a otorgar reconocimiento, ¿no? Y entonces ahí hay una expectativa que entrampa al profesorado y que yo creo que está a la base de esta tensión, ¿no? Entre el miedo y el deseo. Bueno, felicitándote, Claudia, por el trabajo que expones. Hace poco estuvimos en la Universidad Playa Ancha con Marco Muñoz, en la plataforma patrimonial de la UCLA, donde ellos expusieron el trabajo que realizan, un paradigma que tiene que superar las evaluaciones individuales y el enfoque asignaturista. Lo que uno observa en la práctica, el Ceremi de Educación, antes lo dijo, que había que salir del paradigma de la calificación, de la matrícula, de la asistencia, y hay que pasar a otra rendición. Uno observa que algo de eso sucede de alguna manera, ya que el año pasado, si no me equivoco, no se hizo el CINCHE, se hizo una evaluación integrada,
y la PSU ya se está modificando por una prueba que entiendo que ahora viene algo más definitivo, que no va a discriminar solo por contenido, sino que va a volver a ampliar. ¿Qué modelo de la experiencia que tú presentas crees que podría orientar hoy día, más que a nivel de Chile como a nivel de regiones, a nivel de comunas, hacia dónde nosotros podríamos mirar para dejar de aferrarnos a esa antigua medición y empezar a medir quizás también de forma cualitativa, de forma territorial y de forma no tan uniforme, sino más diversificada? Sí, mira, hay varias cosas ahí. Yo creo que uno de los desafíos, incluso antes de pensar en un modelo educativo como pertinente para transformaciones de ese tipo, tiene que ver con el impacto que las políticas han tenido en los últimos años, en los últimos 40 años, en la identidad, ¿no? O sea, hay una construcción subjetiva, deseante, de muchas de estas políticas de rendición de cuentas. Y en el profesorado se nota harto, en lo que yo más he investigado, pero en las familias también. O sea, cuando lo escribimos con Verónica y con Antonio sobre la identidad docente en el contexto de rendición de cuentas, tuvimos la oportunidad de entrevistar estudiantes, familias, profesores. El miedo de los niños en la prueba CIMSE a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque estaba muy, muy, muy instalado. Desde ellos, desde el temor. Pero las familias esperando a poder contar con información pública que les permita tomar decisiones y saber si los profesores de su hijo están haciendo bien su trabajo, ¿no? Y con profesores entrenando a los niños para el CIMSE, con miedo a los resultados del CIMSE, pero también luego en otros colegios, los que el CIMSE además le funcionaba, digamos, les iba bien, muy orgullosos de ese resultado. ¿Te fijas? Entonces hay una producción subjetiva en la que nos sacan mucho como transformando los modelos, ¿no? Si es que no se trabaja en paralelo sobre las implicancias que esto tiene respecto de los procesos de construcción de subjetividad. Y esa subjetividad se construye en colectivo. La subjetividad y la identidad no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero van de la mano. La identidad es un constructo individual y colectivo al mismo tiempo. Tú construyes tu identidad en función de las imágenes que te va devolviendo el resto. Por lo tanto, es muy difícil hablar de identidad docente sin pensar siempre en grandes categorías sociales o en la identidad social del profesorado. Y esa identidad se ha construido en una suerte de tratar de luchar contra políticas de rendición de cuentas y al mismo tiempo abrazarlas, ¿no? Entonces yo creo que ninguno de los modelos educativos que yo he visto hasta ahora, al menos, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto además con Argentina, México y Perú, no solo en Europa, ¿no? Y ninguno de los modelos educativos que yo he visto, la verdad es que me lo imagino, porque tú, operando en el sistema nacional, yo creo que hay que crear algo, ¿no? Y hay que crear algo que permita, sobre todo primero, reconocer el valor que tiene la escuela como articuladora social. Yo trabajo en un observatorio en la Universidad de Llanza, se llama Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia. ¿Ya? Y en el OPSE, por su sigla, una de las cosas que más nos ha llamado la atención tiene que ver con el rol de la escuela en los contextos de crisis. O sea, una de las primeras consecuencias después de las crisis es que se pierde la confianza en las instituciones públicas y la escuela queda de pie. Toda la literatura colombiana sobre los contextos, además de enfrentamientos militares y paramilitares, muestra que la escuela siempre está de pie. ¿Por qué la escuela siempre está de pie? Porque es la institución en la que no pierdes la confianza. ¿No? Porque representa al Estado, no, porque es articuladora, porque es tejedora social, ¿no? Y ese rol yo encuentro que es clave, ¿no? Para construir y levantar un modelo educativo que reconozca lo local, ¿no? Pero que sea capaz también de mantener condiciones de equidad dentro del sistema nacional. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Pues bien, entonces, agradecemos. Perdón. No lo quería decir. Doctora, buen día. Una consulta respecto de las competencias que apareció en uno de los cuadros. Yo puedo haber malinterpretado la explicación respecto de la competencia, pero ¿qué opinión tiene usted que dentro de la formación inicial docente es obligatorio la formación en competencias? Pero uno se da cuenta que a la competencia se le ponen subcompetencias y a las subcompetencias se le ponen subcompetencias. Y hay indicadores más. Entonces, ¿no le parece, le pregunto, si no le parece eso también una medida de control, de rendición, de estandarización al modelo de competencias que está extendiendo, o ya está extendido en las universidades y en los colegios? Eso, esa sí. Pregunta. Mira, lo que pasa es que, a ver, primero, la formación inicial docente en Chile está cada vez más estandarizada. O sea, y en las entrevistas
Tengo un montón de entrevistas de profesores universitarios, de estudiantes universitarios, de profesores en el sistema, y cada vez hay más profesores como con miedo a desencantarse, ¿no? Entonces, como entras a trabajar, llevas 3 años trabajando, y tu principal miedo es que llegue el momento en el que vayas a abandonar esto. Y eso es bien rudo escucharlo y leerlo hoy día, ¿no? Entonces, hay una sobreintervención estatal en la formación inicial docente, que hoy día está en desmedro además de los proyectos educativos de las universidades. Es cierto que muchas de estas políticas se construyen en mesas de trabajo con los rectores de las universidades, pero eso no garantiza absolutamente nada, ya que el objetivo finalmente del estándar es su evaluación. Una cosa es el estándar, otra cosa es la estandarización y otra cosa es la evaluación. En Chile está todo mezclado, ¿no? En Chile no se construye un estándar, incluso uno tirita cuando hay un estándar, ¿no? En Chile no se construye un estándar que no esté pensado en algún tipo de evaluación. Eso no necesariamente es así por definición. Una cosa es un estándar que es una inspiración, es una meta colectiva, ciudadana, que todos los derechos humanos son un estándar, ¿no? Pero otra cosa es la estandarización y otra cosa, aún peor, es la evaluación para asegurar esa estandarización, ¿no? Eso viene muy de la mano del modelo por competencias, pero podría venir de la mano del modelo por objetivos, podría venir de la mano de cualquier otro, ¿no? Si finalmente lo que tiene de perverso la competencia es que la competencia es una capacidad puesta en acción, y por lo tanto el contexto va a determinar si esa capacidad es efectiva o no, si se puede poner o no en acción. El punto es que el contexto en países como el nuestro es el mercado, ¿no? Si el contexto no fuera el mercado, las competencias no serían tan perversas. Porque en definitiva es como, ya, tú puedes ser un súper buen periodista y saber redactar, pero anda a redactar un medio bajo presión. No, ahí no hay competencia, hay capacidad, pero no hay competencia. ¿Debiese ser una competencia trabajar bajo presión? Imaginemos el contexto escolar. ¿Por qué es una competencia? Porque están intensificadas las condiciones laborales. Entonces el mercado regula. ¿Hacia qué hace? Niveles que son de explotación laboral. Entonces, el problema de las competencias, más que su operativización para su posterior evaluación, que tú la puedes evaluar con un modelo por objetivo, puedes crear los mismos indicadores. La diferencia es que con la competencia estás obligado a generar esos indicadores en una práctica, porque tienes que ver cómo esa capacidad se pone en práctica. Por eso que en la formación inicial docente, el espacio más intervenido y en el que más preocupación hay son las prácticas curriculares y las prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque allí tú ves cómo el mercado regula la profesión docente y los aprendizajes de tus estudiantes universitarios. Muy bien, agradecemos una vez más con un gran aplauso a la doctora Claudia Velasco.